Divorciémonos. Jiang-mo. Sé que nunca has podido superar que tu hermano mayor me quisiera. Así que, Jiang-mo, no quiero seguir amándote de forma humillante. Si está destinado a terminar, que se quede en el momento en que más nos amábamos. Divorciémonos. Te libero. Y ustedes también me liberan. Ven a mami, estás más pesado. Ay, Shen-Ye, le diste a luz a un mini Jiang-mo. No solo se parece, sino que su carácter orgulloso es igual al de Jiang-mo. Ven con tía. ¡Vamos! Hermana, tranquila. Jiang-mo lo tengo vigilado. En estos 2 años no ha estado con ninguna mujer, ni siquiera con una gata. Si tienes tiempo para eso, mejor estudia tus casos. Qué ocioso. Hermana, después de que te fuiste, Jiang-mo me buscó. Me pidió que te trajera esto. Jiang-mo. Shen-Ye, lleva tanto tiempo en Jiangning y no has hablado ni una vez con Jiang-mo. No, ya casi son 2 años separados. En cuanto pasen los 2 años, volveré a Linhai a divorciarme de ese desgraciado. Si no me divorcio, no me llamo Shen-Yan. Si no me divorcio, no soy una Shen. Se ve muy bien. Parece la hermana de Shen Yan. Si necesita algo, solo dígame. Abogado Qin, qué amable es. Éxito profesional y tan atento. Es genial. ¿Qué haces aquí? Yo lo invité. Shen-Ye, ¿sabes qué casualidad? ¿Recuerdas que hace 2 años, en tu cumpleaños, te presenté a ese chico, Qin? Sabía que no iba a funcionar. Por suerte, te preparé otro. Es abogado como tú. Qin, es el abogado Qin. ¡Qué coincidencia! Señora, si hubiera sabido que mi cita era con Shen Yan, habría ido aunque estuviera ocupado. Pero no importa. Aún hay oportunidad, ¿verdad, Shen Yan? Tuan, ven con mamá. Abogado Qin, beba bien luego. Sí, señora. Hijo, ven con tu papá. Ay, ay, ay. ¿Quién es tu hijo? Al final seremos familia. Mejor conozcámonos. Nadie es tu familia. Tranquila, vamos a comer helado. Abogado Zhang, si no actúas, tu consejero de amor se queda sin ideas. Antes te dije que abrieras los ojos y lo evaluaras bien. No me hiciste caso. ¿Y el resultado? Una pelea. Y ni al niño quiere. Dime, llevas tanto tiempo en Changning. Jiang-mo te ha visitado al menos una vez. ¿Por qué sigues con él? Mejor divórciate ya. Mira a Qin-shan. Tiene éxito profesional y es su primera boda. Y le gustas. Aprovecha que tu Antoine es pequeño y aún no tiene idea de su padre. Y Qin-shan no lo rechaza. Con cualquiera es igual. Esta vez, hazme caso. Hoy, Qin-shan bebió mucho. Está solo en el hotel, sin nadie. Esta noche, tu Antoine dormirá conmigo. Ve al hotel y cuídalo bien. ¿Qué? ¿Quieres que me acueste con Qin-shan? Si te gusta tanto, ¿por qué no te llevo a su cama? No creas que por ser amable puedes controlarme. Si te he soportado estos años, es para no incomodar a Shen Zicheng. Si sigues dándome asco, no vuelvas aquí. Señora, cuide al niño. Ya. Shen Yan, ven a tomar conmigo. Si no es urgente, cuelgo. Tu hermano y ese cerdo se pelearon. Si llegas más tarde, seguro abrazan. Cerdo. Su Wen-ya, le puse ese apodo. Bueno, te mando la ubicación. ¿Y ellos? Llegaste tarde. Se fueron hace 10 minutos. Se les agotó la batería. Les di 200 euros a cada uno para el taxi. 400 euros. Tienes que devolverme. Te transfiero 800 euros en un rato. Me voy a casa con mi hijo. ¡Suéltame! ¿Acaso esperabas ver a Andrés Rivera? ¿Qué te importa? Llénalo. Y tráele un licor de 400 euros. ¿No habíamos dicho 800 euros? Paga 20 euros por transferencia. Ahora bebo contigo. Solo 400 euros. María Valentina, deberías entender.
mi sinceridad. Estás loco. ¿Aún no olvidas a Andrés Rivera? Aún no me divorcio. No quiero ser lapidada. Los estudios dicen que la mayoría de las mujeres felices en el matrimonio comparten una característica. Es que entre el hombre que aman y el que los ama, eligen al que los ama. Si piensas de esa manera, si elegir a quien te ama te hace más feliz, es igual para hombres y mujeres. Tú también deberías buscar a quien te ame. Nunca te voy a amar. No pierdas tu tiempo conmigo. No. Los hombres y las mujeres son diferentes. Las mujeres buscan el amor. Los hombres buscan la pasión. Un hombre exitoso, rico y guapo no le faltan mujeres. Cuando se casan, prefieren buscar a alguien que aman. Igual que tú y Andrés Rivera. Te casaste porque lo amabas. Pero él nunca te amó. Por eso, terminaron así. Tal vez Andrés Rivera no me ama. Si no, ¿cómo podría no buscarme tanto tiempo? ¿Por qué te acercas tanto? Faltó muy poco. ¿Quién se quiere morir? Llamar a esta hora. Que sea urgente. Si no... ¿Quién? El presidente Gao. ¿Por qué Gao Ye me llama ahora? Voy a contestar. Espérame. Guapo, la botella de allá. Señorita, nuestro cóctel Danke embriaga rápido. Está sola. ¿Le cambio el trago por uno menos fuerte? La niñera dice que Tuanzi despertó llorando. Regresa ya. ¡Maldito! ¡Jiang Mo! Por fin me mandas un mensaje y solo te importa nuestro hijo. Eres un desalmado. Señorita, ¿le cambio el trago? No, quiero ese. ¿Otra alucinación? Otra vez veo a Jiang Mo. Jiang Mo. Señor, el amigo de esta señorita fue al baño. Vuelve en un momento. Si no la conoce, es mejor que... Ese viejo zorro. Qué charlatán a esta hora. ¿Y la chica que estaba aquí? Su novio se la llevó. No. ¿De dónde sacó un novio? ¿Dónde puedo ver las cámaras? Lo siento, señor. Eso no es mi área. Puede preguntar a seguridad. Oye, ¿cómo pudiste dejar a María Valentina sola en el bar? Por suerte volví por algo que olvidé. Vi que estaba muy borracha, así que la llevé a casa. Te lo repito una vez más. Si le pasa algo a mi hermana, te mato. ¿Entendido? Así que Manuel la llevó. Espera. ¿Cómo supo que estábamos tomando juntos? El presidente Gálvez. Qué raro. A esta hora, por tonterías, me habló por media hora. Ese loco de Andy me llamó a esta hora. Pensé que era algo urgente. Resulta que quería que llamara a Leonardo a charlar. Al menos media hora. Es totalmente absurdo. Andrés, Dr. Rivera. ¿Acaso María Valentina te va a comer? Ya que viniste, ¿qué tiene de malo aparecer frente a ella? En un año vas a Puerto Sol 1000 veces, pero solo ves a Mateo, y no a María Valentina. Y siempre tengo que cubrirte con la tía. Y pensaba que eras tan genial. En lo que a mujeres se refiere, ¿por qué eres tan cobarde? No puedes usar siempre tácticas indirectas y jugar a escondidas. Mira a Leonardo. Ese Leonardo es muy descarado. No me culpes por asustarte, pero llevan mucho tiempo separados y creo que él va en serio. No vayas a llorar sin tener a quién recurrir. Y la madre de María Valentina ahora le encanta a Leonardo. ¡Tú, oye! En un momento así, ¿te atreves a colgarla en consejero? Señora, ya tengo a Vale. Ya estoy abajo del edificio. No la lleves a casa todavía. Vale se peleó con su mamá. ¿El hotel donde te quedas no está cerca de casa? Llévala a descansar un rato. Cuando su mamá se vaya, te llamaré. Bien. Al hotel. Casi nos besamos.
Ni siquiera se apartó. Leonardo, creo que acabo de ver a Andrés. ¿Me ayudas a buscarlo? No lo encuentro. Llevamos casi 2 años separados y nunca me ha visitado. Ese imbécil. En cuanto pasen los 2 años, lo demandaré por divorcio. Ya no lo quiero. Mateo, si quieres un padrastro, mamá tiene dinero y es linda. Te busco 10 o 8, no es problema. 2 años separados y divorcio. Así que ese es tu plan. No. No dejaré que lo consiga. Aunque sea muy descarado, debo hacer que su plan de separación fracase. No puedo darle oportunidad. Andrés. Vale. ¿Despertaste? Andrés, Soy yo. Sí. no te dije que te vi. ¡Eres un imbécil! ¡Imbécil! Perdón. Fui yo. O si quieres, pégame para desahogarte. ¿Te sientes mejor? No. Dime, ¿qué tengo que hacer para que te desahogues? Vale, de verdad ya no puedo controlarme. Shengyong, de verdad, ya no puedo controlarme. Shenye, cállate. ¡Quieto! Imbécil. Shenyang, no me culpes por esto. ¿Por qué siento que mi cuerpo fue atropellado por un camión? ¿Aún te duele el cuerpo? ¿Cómo sabes que me duele? Anoche Chu Wenyao llamó y dijo que estabas borracha. Iba a traerte, pero te bajaste a la fuerza. Dijiste que viste a Yang Mo y querías ir a Linhai a buscarlo. Al correr, te caíste sin querer. Shenyan, si extrañas a Yang Mo, mejor vuelve a Linhai. Volveré cuando sea el momento, pero al volver me divorciaré de ese imbécil. Bien. Iré a ver a los niños. Arréglate y baja a desayunar. Extraño a Yang Mo. ¿Quién lo extraña? Sí lo extrañé, pero fue un sueño. Dios, no puedo creer que tuve un sueño erótico con Yang Mo. ¿Acaso he estado sola tanto tiempo que lo necesito? ¿Aló, jefe? ¿Por qué me llamas? Shengyang, el presidente Gao se cayó. Es grave. Si tienes tiempo, vuelve a Linhai a verlo. ¿Se cayó? Bien. Justo mis casos actuales aún no tienen juicio. Mejor regreso mañana. Bien. Hermana, ¿por qué no te quedas en casa? Mamá ya preparó tu cuarto. Ella ya sabe que se equivocó. No puedes perdonarla. Mejor me quedo en un hotel. Volveré cuando tenga tiempo. María Valentina, niña mía, al fin decides volver a casa. Tía Laura, ¿cuánto tiempo? Mateo, dile abuela. ¡Abuela! Este debe ser el Matito. ¡Qué lindo es! Es la copia exacta de Andrés Rivera. ¡Vengan, pasen!
Imaginé 1000 veces cómo sería ver a Andrés. Creí que podría enfrentarlo con calma, pero al verlo tras 2 años, cambió. Es más sereno que antes, pero parece igual. ¿Qué combinación es esta? ¿Por qué están todos aquí? ¿No dijiste que Andrés por la tarde tenía una reunión importante? Yo tampoco sé. Papá, dijiste que si no le decía a mamá que venías a verme, me llevarías. ¿Qué significa? Andrés y Mateo se ven seguido y le hizo mentir. Así que fue a Puerto Sol, pero no quería verme. Tráeme a Mateo. Te espero en el auto. María Valentina. Puedo explicarte. María Valentina, por fin volviste. Aún no ves a don Javier. Quédate a comer. ¿No tenías una reunión esta tarde? Lo fue. Es un gran momento que tu hermana vuelva. ¿Por qué dices cosas sin sentido? ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Mi viejo conoce al presidente Gao. Son amigos. Escuché que se cayó, así que vine a verlo. No esperaba que fuera un día tan especial. Hoy hay mucha gente. Si Shengyan se entera de que estos 2 años le di ideas a Yang Mo, me matará. Mejor me escapo. Acabo de recordar que tengo cosas que hacer. Hablen tranquilos. Me retiro. Maestro, ¿por qué también está aquí? Hoy vinimos a acompañar al vicepresidente Zhang. Salió hace un momento. Entonces, ¿Yang Mo vino con ellos? Cuando tu maestro dijo nosotros, se refiere a él y a mí. No incluye a Yang Mo. Fue a una reunión de justicia y vino directo aquí. Seguro sabía que vendrías y te esperaba. ¿Sabía que vendría? ¿Cómo lo sabría? Será la señora. Si Yang Mo puede ver a Tuanzi, ¿por qué nunca quiere verme? Voy a contestar. Aún estás enojada. Perdón. Qué raro. No estoy enojada y no tienes que disculparte. ¡Suéltame! Sé por qué estás enojada. Te enojas porque no te visité en estos 2 años. Te enojas porque te di el collar de mi hermano, Shengyan. Puedo explicarte todo. Antes, nunca pensé en serio cuánto te amaba mi hermano. Hasta que un día, entre las cosas de mi abuela, encontré ese llavero y un cuaderno. En él anotaba cada mes la limpieza del cuarto. Antes de morir, mi hermano compró un apartamento privado. Mi abuela guardó las cosas de mi hermano. De ese apartamento, mi abuela dijo que por no sufrir lo vendió. Pero si ya lo vendió, ¿por qué lo mandaba a limpiar cada mes? He pensado muchas veces que si no hubiera ido a ese apartamento y no hubiera espiado secretos del pasado, sería mejor. Ese collar lo encontré allí. No me atreví a dárselo porque temía ver arrepentimiento en tu rostro. Temía que me compararas con mi hermano. Por eso le pedí a Shen Zichen que te lo diera. Shengyan, no eres tú quien no puede vivir sin mí. Soy yo quien no puede vivir sin ti. Cuando tú... En estos 2 años, sí fui a ver a Tuanzi a menudo. Señora, Shengyuan ya viene. Ya me voy. Gracias por cuidar a Tuanzi. Ya. Pero también fui a verte. Solo no me atreví a acercarme, porque temía perder el control y llevarte de regreso a toda costa. Solo podía esconderme en tu camino a casa para verte desde lejos. Pero lo nuestro aún no está resuelto. Traerte de vuelta solo te lastimaría, pero te extrañaba mucho. Cuando tenía tiempo, venía a verte a Jiangning. Cuando te enfermaste, yo también estaba. Solo que en ese momento estabas dormida y no te enteraste. Solo me atrevía a aparecer cuando dormías. La señora siempre me ayudó a ocultarlo. ¿Acaso vino? No. Seguro lo extrañas tanto que lo imaginas. Así que en ese momento, él de verdad estaba ahí. María Valentina, ¿me puedes perdonar?
Tuve un caso en Puerto Sol. Era una anciana moribunda, pero insistía en que antes de morir se divorciara. Me pregunté, con tan poco tiempo, ¿por qué insistía en el divorcio? ¿De qué servía? La anciana me dijo que vivió toda su vida por los demás, siempre intentando complacer a otros. Por personas que no lo merecían, se agotó por completo, perdiendo toda su pasión y dignidad. Me dijo que quería, en sus últimos días de vida, ser solo para ella misma, aunque fuera solo unos días. Sus palabras me dieron mucha luz. Así que ya no quiero complacer a nadie. Andrés, lo que acabas de decir creo que es verdad. Pero estos 2 años, mi decepción contigo también lo es. Creo que estar sola me va muy bien así. No tengo que complacer a nadie. Me gusta mi vida ahora. Así que, Andrés, mejor nos divorciamos. Mejor divorciémonos. No, no me divorcio. ¡Yo! Jiangmo, ¿cuándo te volviste un patán? ¡Ya! Aquí estoy. No me mires con esa mirada. Es tarde. Te lo advierto. Antes, si hacías esto, tal vez funcionaba. Pero ahora tengo el corazón de piedra. No caigo en tus juegos. Entonces, que sí te funciona. Lo que dice el Código Civil. El código establece que tras 2 años separados, si no hay acuerdo, se concede el divorcio. Amor, la condición es que sea por problemas de pareja lo que cause la separación y que pasen 2 años. Ya casi son 2 años. ¿Acaso no lo sabes? Problemas de pareja. Y sigues tan apasionada. Dime, si el juez ve este video, ¿lo creerá? Por cierto, mira la hora. Fue el cumpleaños de Tuancy. Estabas borracha en el bar, pasaba por ahí. Te llevé al hotel a descansar, pero grabé el video por si al despertar me acusabas de aprovecharme. Así que guardé una prueba. No esperaba que yo me contuviera y tú no. Pasabas por ahí, de Xiangning a Linhai, son más de 1000 kilómetros. ¿Pasabas por ahí? Aunque hubieras ido a Xiangning ese día y por casualidad pasarás por el bar donde bebía, ¿por qué no me llevaste a casa? ¿Por qué me llevaste al hotel? Es obvio que tenías malas intenciones. Aunque yo fuera la que inició, estaba borracha. ¿Por qué no me detuviste? Te resististe a medias. Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu responsabilidad. Me aprovechaste. ¡Imbécil! Soy un imbécil, pero fue porque me dijiste que querías divorciarte, que tras 2 años separados lo demandarías. Temía. Esa noche solo quería abrazarte a dormir, pero cuando te lanzaste no me pude contener. Te lo advierto, Jiangmo. Aunque no pasen 2 años separados, igual me divorciaré. Ya verás. Ella regresó. Parece que el aire de Linhai se volvió más fresco. ¿Qué tal, abogado Yang? ¿Cómo va todo? ¿Quieres que intervenga? Aún me ama. Sé qué hacer. Calma. Entiendo más de mujeres. No la viste en 2 años. No importa tu excusa. Le costará perdonarte. Las mujeres guardan rencor. Tal vez te ame. Pero cuanto más te ama, más te odia. Así que no te confíes. Esto hay que pensarlo bien. Sebastián, siéntate aquí. Mateo, ¿dónde crees que debe sentarse papá? ¿Junto a mamá? Qué listo. Siéntate allá. Vamos. Te las verás conmigo al volver. Mateo, ven a sentarte con el tío. Qué raro. Aunque Andrés a veces vaya a Puerto Sol a ver a Mateo, no se ven muy seguido. ¿Por qué Mateo se lleva tan bien con él? ¿Acaso tienen conexión de padre e hijo? ¿O será que Andrés le enseñó algo a escondidas? Brindemos con bebidas. Bienvenida, María Valentina, a Bahía Azul. María Valentina, cuando te fuiste a Puerto Sol, te dije que no lo hicieras. ¿Quién lo diría? Ahora eres conocida como la mejor abogada de Puerto Sol. Parece que Puerto Sol es un lugar de oro para tu carrera. Pero, por mejor que sea Puerto Sol, no se compara con Bahía Azul. Tu familia y amigos están aquí, y tu red de contactos también. ¿Has pensado en volver a trabajar aquí? No tengo otra intención. Solo quiero que Bahía Azul te conserve a una talentosa. Don Javier, no tiene que explicar tanto. Se nota que está dando largas. Si Andrés quiere que se quede, él mismo se lo pedirá. Profesor Galvez, por ahora no pienso volver. Tengo mucho que hacer en casa y no puedo ausentarme. Si usted y su esposa me extrañan, puedo venir a visitarlos seguido.
Cómelo tú, si quiero, me lo pelaré. Langostinos. Parece que a Andrés no le gustan. Recuerdo que a Juan le encantaban. ¿Conocías a Jianghe? ¿Cómo sabes que le gustaban los camarones? Qinshan, ya basta. Cuando Yang Mo iba a la escuela, su madre le llevaba comida. Lo escuché de su madre. ¿Es un ladrón? Mencionas a mi madre y a mi hermano. Quieres recordarle a Xiongyan que hay 2 personas entre nosotros, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Así que, ¿cómo cuidarás a Shenyan? En el aniversario de tu hermano, cuando tu madre enferme o tu hermana enloquezca, ¿cómo la protegerás? Si no puedes hacerlo, entonces te pido que la sueltes. Para mí, ella es más importante que nadie. Regresa en mi auto. Zichen, tomé algo de alcohol. No puedo manejar. Llévame a casa. Zichen, has vigilado a Yang Mo por 2 años. ¿Cómo ha sobrevivido estos 2 años? Lo sabes mejor que nadie. Si lo que hizo te hubiera decepcionado un poco, ya habrías dejado Heyan, ¿verdad? Pero no te fuiste. Demuestra que estás satisfecho con él. Siendo así, dásale una oportunidad. No lo pienses. Llévame a casa. Vamos. Sobre el divorcio, espero que lo pienses bien. Mejor si es por mutuo acuerdo. Si no estás de acuerdo, tendré que... Dame más tiempo para pensarlo. Bien. Los llevo arriba. No, ya es muy tarde. Ve a descansar. Adiós, papá. ¿Dónde estás? Necesito ayuda. Hoy dijiste que no necesitabas ayuda, y en unas horas ya te rendiste. Rápido, cuéntame, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Detalla más para darte ideas. Eso no es problema. Qinshan le pelaba camarones. Y tú se los robaste y te los comiste. Eso es celos. A las mujeres les gusta mucho que un hombre sienta celos por ellas. Además, lo que dijiste, eres más importante que nadie, fue clave. Eso no es problema. No negó que me ama, pero está decidida a divorciarse. Creo que... es en serio. Oye, si te dieran un mes para que ella duerma contigo y coma contigo, ¿estás seguro de que la recuperarías? Creo que sí. Pero el problema es que es imposible que me deje vivir con ella, y mucho menos que me deje dormir en su cama. Ay, eres un tonto. Me da pena decirte. Si no acepta, ¿no puedes obligarla a aceptar? Explicate. No te dio tiempo para pensarlo. Mañana ve y dile que ya lo pensaste, que aceptas el divorcio. Pero hay una condición. Debe vivir contigo. Y dormir contigo un mes. Si ella acepta, aceptas el divorcio. Si no acepta, le dices sobre mi cadáver. No, le dices, prefiero morir que divorciar. En el peor caso, ir a juicio y pelear hasta el final. ¿Funcionará? ¿No se enojará más? Se enojará. Seguro se enojará. Pero seguro aceptará. Por lo que ha demostrado hasta ahora, seguro no quiere ir a juicio contigo. Primero, no tiene chances de ganarte. Segundo, Tuanse es pequeño. Por Tuanse, aunque se divorcien, querrá vivir en paz contigo. ¿Por qué dudas? Cuando pasen los 2 años, estás muerto, así que no puedes esperar mucho. Cuando se acabe el tiempo, seguro presentará un recurso. Solo tienes un mes, debes reconquistarla. En esto, no te rindas. ¿Qué hago exactamente? Insistir y humillarte. Ser descarado, sin límites. Y ser un patán. En resumen, 3 palabras.
¡Quédate callado! Confiesa, ¿cuántas veces has visto a tu papá? No me acuerdo. Cuando extraño a papá, él viene a verme. ¿Por qué no me lo dijiste? Papá me lo prohibió. Si lo decía, no me llevaría a ver los monos. Pero mamá también te llevó al zoológico. ¿Y ya viste monos? ¿Por qué tiene que llevarte papá? Papá dijo que ese mono se parece mucho a mamá. ¿Qué cosa? Aún no he visto un mono que se parezca a mamá. Papá ya aceptó. Mamá, ¿vamos con papá? ¿Aló? Amor, ¿quieres leche o soja para el desayuno? No hace falta. Ve a comer tú solo. Mi hijo y yo comeremos en el restaurante del hotel. Dime el número de la habitación. Llego enseguida. Si te portas bien, hablaremos bien del divorcio. Si siempre me rechazas, María Valentina, no podrás deshacerte de mí en tu vida. Dime, ¿qué quieres? Soya. Como no me dijiste qué querías, te compré un poco de todo. ¡Llegó papá, Mateo! ¡Papá! ¿Me extrañaste? Mateo, ve a lavarte. Sobre el divorcio, ¿qué has decidido? Acepto. ¿Por qué aceptó tan rápido? Me molesta un poco. Bien. ¿Cuándo tienes tiempo para hacerlo? Pero tengo una condición. A partir de hoy, seremos una pareja normal. Y viviremos juntos un mes. Comeremos juntos. Y dormiremos juntos. En un mes, firmaré el acuerdo de divorcio. Y te prometo no pelearte la custodia de Mateo. ¿Esta táctica de retroceder para avanzar es algo que un idiota sin tacto como Andrés podría pensar? Creo que no tiene sentido. Puedo asegurarte con certeza que un mes no cambiará nada. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? ¿O acaso no te atreves? ¿O acaso no te atreves? ¿Crees que me provoques así? Te lo advierto, Chamo. Ya te lo dije. Si aceptas, nos divorciaremos en paz en un mes. No quiero nada. También te daré la custodia de Tuanse. Si no aceptas, puedes demandarme. Jamás aceptaré el divorcio. Este juicio durará mucho. Al final, si el juez lo aprueba, Tuanse será mío. ¿Tanto te confías? Bien, te haré comer tus palabras. Está bien, pero tienes que escribirme una promesa y firmarla. Si no, temo que no soportes perder. Claro. Vamos a casa. Tu madre aún me odia. No voy. Si quieres llevar a Tuanse, pues llévalo. Igual, no voy. Lo siento. Desde hoy, no dejaré que sufras más. Esta casa la compré como inversión. Casi no viví aquí. Cuando te fuiste a Jiangning, venía a quedarme unos días. Voy por mis cosas. Descansa con el niño. No pensé que al volver a Linhai sería así. Entonces, Desde ahora, aquí será tu hogar. gracias, mamá. Ser el tesoro de alguien y ser consentida. La abuela aún vivía. Kedan también me trataba bien. Mi matrimonio con Hyang Mo era perfecto. En ese entonces era muy feliz. Como dicen dos frases, todo cambió y el destino juega. Este Yang Mo es obvio que no quiere dejarte. Se está desesperando. Qué buenas condiciones. Pero, ¿desde cuándo tiene tanta empatía? ¿Quién sabe? Oye, Shengyan, ¿de verdad no temes que pase algo entre ustedes? ¿Qué podría pasar? Solo los dos, fuego cruzado. Ya lo hicimos antes, ¿qué temes?
Eres muy abierta. Justo estoy estresada por el trabajo. Es guapo. Y es mi esposo. Cuando estoy cansada, puedo desestresarme con él. Es lógico. Igual no pierdo nada. Amiga, eres mi ídolo. Bueno, colgo. Ay, Jiangmo. ¿Por qué volviste? Anda sin ruido. Me asustaste. Vi que olvidaste tu bolso, por si lo necesitas, así que te lo traje. Si necesitas aliviar el estrés, siempre estoy disponible. Ay, no. Lo que dije con Marcela lo escuchó todo. Ya lo dije, así que no hay de qué avergonzarme. No lo necesito ahora. Y aunque lo necesitara, no te buscaría. Estás delgado como un palo. No sería cómodo. Papá, me prometiste ir a ver los monos. Bien. ¿Aló, señora Lucía? Entendido. Tú ves si tienes que ir. Andrés, no importa qué haya pasado entre nosotros. Espero que no afecte tu trabajo. Salir a divertirse es algo muy pequeño. Si no hoy, podemos ir mañana. No te compliques tanto. Mamá, ya no quiero a papá. Papá siempre me miente. Mateo, papá no te mintió. Tiene algo muy importante. El juguete que tienes en la mano y esta gran casa, todo es por el duro trabajo y el dinero que gana. Por eso, no puedes culpar a papá. Sí, mamá, entonces no te enojes con él. Perdónalo. Así podremos vivir juntos siempre. Y Mateo tendrá a papá. Yo también lo perdono. ¿Qué te dijo tu papá? Papá dijo que hizo muchas cosas mal y te enojó. Por eso no se atreve a verte. Hoy, Tanzi, no podemos ir al zoológico. ¿Qué tal si mamá te lleva al supermercado? ¡Sí! ¡Vamos! Mamá, quiero esto. ¡Quiero esto! Shenyang, ¿por qué volviste? ¿A buscar a Jiangmo? ¿Ya se reconciliaron? ¿A ti qué te importa? Oye, Shenyang, ¿me haces un favor? ¿Qué favor? ¿Podrías divorciarte de Jiangmo? Que se case conmigo. Solo medio año. Tian Ruonan, escúchate. ¿Eso es lo que dices? ¿Crees que aceptaría? ¿Cómo en solo 2 años perdiste la capacidad de pensar? ¿Cómo fuiste a juicio estos 2 años? Es un milagro que no te hayas cambiado de trabajo. Shenyang, Si no aceptas, yo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué no te largas en pleno público? ¿Qué pretendes? ir al supermercado y encontrar a Tian Ruonan y a Jinshan. ¡Qué mala suerte! ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Vivo cerca. Vine por unas cervezas. Compraste tantas cosas y con el niño. Como estoy libre, vamos juntos. Te digo que es inútil. Aunque me hagas la corte, no me interesarás. Eres muy directa. Aunque parezca fuerte, en el fondo soy frágil. No eres mi tipo. No te pegues como un chicle y me sigas a todas partes. ¿No tienes un montón de chicas? ¿Qué es eso? ¡Cállate! No soy tan superficial, ¿ok? Me guío por el sentimiento. La mano de mamá solo la toca papá. Acabo de ayudarlos a echar a la mala. Ingrato, igual que tu papá. No toques a mi hijo. Esto pesa. Te ayudo a subirlo. Mejor, nunca he comido tu comida. Invítame a cenar. Andrés está. Ustedes dos siempre pelean. No quiero que mientras comemos vean pelear. Yo. Ya que no quieres invitarme, no te ayudaré con esto. Llévalo tú. Chao, bebé. ¡Chao! ¡Llegó papá! Con razón se comportaba tan raro. ¿Vio a Andrés?
Mateo, mira. Te compré un juguete nuevo. Ve a ver si te gusta. ¡Wow! Gracias, papá. Ve. No lo apartaste, pero a mí sí. ¿Nos divorciamos? No lo apartaste, pero a mí sí. ¿Te gusta? ¿Acaso Jiangmo cree que quiero el divorcio por Qingshan? Él te vio venir. Lo hizo a propósito. Fue muy rápido. No pude reaccionar. Jiangmo, suéltame primero. ¿Me gusta? Papá, hoy olvidé decirte. Hoy, mamá y yo en el supermercado, una señora le gritó a mamá y le pidió que me cediera a ti. ¿Quién fue? Dime. Tian Ruonan, queremos que nos divorciemos para que te cases con ella. Solo medio año. ¿A dónde vas? A buscarla. Xiaomo. ¿De verdad estás aquí? Tuanzi. Pequeño Tuanzi. Tuanzi, ven con tu abuela. Mamá, no la conozco. Xiaomo, suéltala. Es ella. Ella mató a tu hermano y a tu padre. No la protejas más. Eres una maldición y te atreves a volver. Tú. ¿Por qué siempre la defiendes? ¡Tú! Eres mala. No le pedes a mamá. Eres mala. Mala. Eres mala. Tu abuela no es mala. Me juzgas mal. Quien le pegue a mamá es mala. Acabas de pegarle a mamá. Eres muy mala. Tuanzi. Soy tu abuela. ¿Qué te dije en ese entonces? No debiste dejar que se llevara al niño. Mira, su hijo tan bien educado. No tiene ningún modales. Grita a mamá. No tiene límites. No hables de mi mamá. Eres mala. Todas son malas. Oye, mocoso. Mi esposa y mi hijo. ¿Qué tiene de malo? Yo les di ese derecho. ¿Quién te dio derecho a opinar? Tienes tus asuntos un desastre. ¿Y tienes tiempo para meterte en los míos? Soy tu hermana. Me preocupo por ti. No soporto ver a mamá tan triste. ¿Por qué siempre piensas lo peor de mí? ¿Preocupada por mí? Entonces dime, ¿quién les dijo que Sheng Yan volvió? ¿Quién las trajo hasta aquí? Es mi casa, fuera de la ciudad. ¿Cómo lo supieron? ¿no? Lo juro. Hace mucho que no hablo con ella. Me escribió de repente esta tarde. Dijo que Sheng Yan trajo a Tuanzi y me mandó la ubicación. Te pedí que borraras todos sus contactos. Me dijiste que lo hiciste. Pero los sigues teniendo. Solo dejé su WeChat. El celular. Rápido. Tras salir del supermercado, incluso nos siguió en secreto. Tu mamá ya vio a Tuanzi. Seguro no se irá. Lleva a Tuanzi y platiquen en la sala. Tranquila, no te fuerces. Sobre esto aún no estoy listo. Culpa mía. No digas más. Hazme caso. Además, contigo aquí no me hará nada. Mamá. Tuanzi. Ve a sentarte en la sala. Te hablaré luego. Mamá,
Tuanzi, ¿quieres proteger a mamá? Sí. ¿Entendido? Entendido. Aunque no me gusta esa abuela, confío en papá. Lo recordaré. Entonces, haz lo que te diga papá. Sí. ¿Aún no puedes aceptar a María Valentina? O ella se va, o yo. ¿De verdad eres mi abuela? Sí, soy tu abuela. No, no eres mi abuela. Mamá dijo que la abuela es muy amable. Es la mejor del mundo. Pero eres muy ruda. No eres como mamá dijo. María Valentina, así es como me alaba. Juzgué mal a María Valentina. Mateo, Mamá, ella no es mi abuela, ¿verdad? Dijiste que la abuela es la más amable del mundo. La abuela más tierna de todas. Pero ella es muy ruda. ¿Cuándo dije yo que Teresa es tierna y amable? ¿Qué tonterías dice este niño? Seguro Andrés se lo enseñó. ¡Qué gran truco inesperado! Usar el cariño de Teresa por Mateo para cambiar su opinión de mí. Mamá, ella es muy mala. Mi niño, tu abuela no lo es. Mateo, no seas tan maleducado. Ella es tu abuela. Dile, abuela. Abuela. Sí, mi buen nieto. Hasta usa al niño. ¡Qué descaro! Abuela, ¿quién es ella? Es tu tía. Tía. No, mamá dijo que la tía es la hadita más hermosa, tierna como la abuela. Ella no es mi tía. Hadita, hijo, no era necesario. ¡Qué mentira! ¿María Valentina me llamaría Hadita? No me lo creo. ¿Qué estás haciendo? Acordamos compartir la cama. Ya firmé el compromiso. No puedes arrepentirte. Déjame la puerta abierta. Mamá, hoy será la última vez que le hago esta pregunta. ¿No puede, por el bien de Tuanzi, olvidar todo lo del pasado? En estos 2 años no le he buscado problemas. Es por tu bien. Hay tantas buenas mujeres. ¿Por qué tienes que ser ella? ¿por qué tiene que ser ella? Mamá, si estuviera ahogándose y por fin agarrara un salvavidas, ¿lo soltaría? Pero Xiaomo, de verdad no puedo controlarlo. Aunque Shen Yan no supiera que tu hermano mayor la amaba. Solo pensar que tu hermano fue a buscarla me hace... Entonces olvídelo. Entonces olvídelo. ¿Qué? Olvide todo lo que no tiene nada que ver con ella. Conocí a un psicólogo que puede hipnotizar para olvidar muchas cosas. Si coopera mejor. Tú... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que olvide? ¿Cómo? Hace 3 años, la mañana de mi viaje, no desperté a Xunyan porque era muy temprano, pero usted le mintió y le dijo que la dejé. No supe que corría tras el auto y casi pierde al bebé. Aún así, ella nunca la culpó. Pero por más de 1 año, usted no paró de torturarla por mi padre y mi hermano. Me vi obligado a aceptar que se fuera. El día que se fue, le mostré mis resultados. Mis problemas mentales son peores que los suyos. Estas cosas nunca se las he dicho. Solo no quería arrastrarla al abismo de nuestra familia, pero ahora regresó. La amo. Esta vez, no dejaré que por nada, ni nadie, la vuelva a perder. Ya le di 2 años para calmarse. Creo que es suficiente. Si me obliga a echar a Shen Yan,
Pregúntele al tío Dai. Cuando me descontrolo, soy peor que usted. ¿Acaso quiere volverme loco para estar satisfecha? Jiang Mo. Si vienes a buscar pelea, peleamos afuera. No despiertes a Tuanzi. Si no, cierra y sal. No vengo a buscar pelea. Di lo que quieres. Escuché a la tía Liang que últimamente llevas casos de divorcio y casi no pierdes, ¿verdad? Yo solo tengo unas preguntas que hacerte. ¿Don Kai te pidió el divorcio? ¿Cómo no sabes? Con tu carácter tan problemático, es un milagro que te haya soportado hasta ahora. ¿Por qué dices lo mismo que Xiaomo? Yo quiero el divorcio. Esta vez tienes que ayudarme. Es lo que le debes a los Jiang. Si me ayudas, podría perdonarte. ¿Quién manda en los Jiang ahora? Jiang Mo. Él no dice que se lo debo. ¿Por qué me juzgas tú? Ridículo. Habla. Te quedan 5 minutos. ¿No quieres el divorcio? No, quiero el divorcio. Dong Hai se dejó embrujar por esa zorra de Lin Jiamei. Dong Hai dice que la empresa irá a bolsa y acepta el divorcio. Pero que espere, ridículo. ¿Por qué tendría que pensar en él? Quiero el divorcio ahora. ¿No me odiabas a muerte? Jiang Mo es mejor que yo. ¿Por qué no le pides ayuda? Ya lo hice. Xiaomou dijo que me lo busqué. Dijo que me lo merezco. No se mete. En el bufete Heiyan hay muchos buenos abogados. ¿No bastan? Xiaomou no me dejó buscar a los de Heiyan. Dijo que le daría vergüenza. Me dijo que buscase afuera. Ya busqué a uno. Pero cuando descubrí que Dong Hai me engañaba, solo me enojé y no guardé pruebas. El abogado dice que sin pruebas es difícil. Ahora eres especialista en divorcios, ¿verdad? Mira, te contrataré, te pagaré. Pero... te odio. No quiero. Claro, mi único defecto es que amo el dinero. Solo el dinero puede hacerme ceder. Si me ofreciera 100 millones de euros, podría, a regañadientes, aceptarlo. ¡Tú! ¡Me estás estafando! Hermana, mamá me vio muy misterioso estos días y creyó que tenía novia. Se metió a mi celular. Ahora ya sabe que volviste y también tu dirección. ¿Qué hacemos? No me importa. Hermana, desde el cumpleaños de Mateo, mamá no volvió a Puerto Sol. Siente culpa. No sabe cómo enfrentarte. No importa. Igual ya no espero nada de ella. Bueno, Mateo ya durmió. Colgamos. Ahora solo vivo para Mateo y para mí. Las demás personas y cosas no me importan ni un céntimo. Aunque ella venga a buscarme, no me importa. Sin hablar de amor, podemos llevarnos bien. ¿Y se llevó a mi hijo? ¿Fingo que acabo de despertar para regañarlo? ¿O fingo que duermo andando y lo pateo? Te amo. Quieta. Tengo algo y quiero tu opinión. Habla si quieres, pero no me toques. Te puedo asegurar que este mes mi mamá no te molestará. ¿Podría ella de 3 a 5 de la tarde venir a ver a Tuanzi? ¿O llevaré a Tuanzi a verla? 2 horas también sirven. Si no quieres que mamá lo vea, también está bien. Solo quiero tu opinión. Anoche, ¿qué le dijiste a tu mamá? ¿Lo garantizas al 100%?
mamá que si te molestaba de nuevo, me mataría. Temía que lo hiciera, así que no se atreverá a molestarte. Pero también prometió cooperar activamente con el terapeuta. Mañana que venga tu mamá. Ven, Tanzi. ¡Qué bien! ¡Ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¿Qué te pasó, Tuanzi? ¡Ah! ¡Tuanzi! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! No fue a propósito. Vi que Tuanzi se cayó. Fui a ayudarlo. No sabía que vendrías de repente. Tranquila. ¿Cómo que no fue a propósito? ¡Sí lo hiciste a propósito! ¡Vieja maldita! Desde que mi hija se casó con los Yang, tú y tu hija siempre la han maltratado. ¿Crees que estoy muerta? ¡Ah! ¡Vieja maldita! ¡Te pego por maltratar a mi hija! ¡Te enseñaré a maltratarla! ¡Te pego! ¡Suéltame ya! ¡Te pego! ¡Suéltame o llamo a la policía! ¿Policía? Llama si quieres. Hoy te voy a dar una paliza. ¡Eres una salvaje por tocar a mi hija! ¡Suéltame! Mamá, ¿a quién ayudamos? ¿A la abuela o a la otra? ¿A quién? No me caen bien. A nadie. Que peleen mientras no mueran. Mamá, llegó tía. Basta, basta. ¡Policía! ¡Te espero aquí! ¿Te atreves a pegarle a mi mamá? Ah, sí. No te busqué. Y vienes a buscarme tú misma. ¡Lárgate! ¡Vieja! ¡Tú eres la vieja! ¿Te atreves a pegarle a mi mamá? ¡Te voy a matar! ¡Mamá! Jiang Yuting. ¿Por qué me miras así? No la golpeé yo. Ya estaba tirada al entrar. Esa loca le arrancaba el cabello a mamá. ¡Le arrancaba el cabello! ¡Mira sus heridas! ¡Y las mías! Y ni siquiera te preocupas. Entras y sin razón me culpas. ¡Me acusan! ¿Te duele? La pelota vino volando. Pero tu mamá no lo hizo a propósito. Justo llegó mi mamá y creyó que fue a propósito. Y se lanzó a golpearla. Quise intervenir. Pero me desmayé al levantarme. Y al despertar vi a las 3 peleando. Yuting solo pudo llamarte para pedirte ayuda. Papá, yo puedo testificar. Mamá tiene toda la razón. Papá, yo lo testifico. Mamá tiene toda la razón. ¿Te mareas? ¿Quieres ir al hospital? No, tú llévalas a las 3 al hospital. No necesito ir al hospital. Yo puedo arreglarlo sola. Jiang Yuting, no hay medicinas en casa. Ve a comprar. Ve 300 metros a la derecha. Ve ya. Lo siento. Tu mamá me lastimó sin querer. No fuiste tú. No tienes que disculparte. No es tu culpa. Shengye, dime, ¿y si tu mamá y la mía se mudan aquí? ¿Qué te parece? ¿Qué dijiste? Divorcio. Divorcio. Tu mamá y la mía, en cuanto a carácter, tienen algo en común. Y es que no dejan que las ganen. Antes ya no se soportaban. Y hoy se pelearon. Desde hoy, seguro se matarán. Si las dos se mudan a vivir aquí, seguro será un caos. Un caos. Si las dos se mudan a vivir aquí, te van a volar el techo. Ese día, en casa de don Javier, vi que contestaste una llamada. Aquí, seguro tienes cosas que hacer, ¿no? Y no puedes estar todo el tiempo con Mateo. La niñera se fue a ver a su familia. Y buscar a otra no me da confianza. Aunque tus mamá y la mía sean molestas, las dos, de verdad aman a Mateo. Con ellas cuidando a Mateo, estarás tranquila. Además, con Mateo aquí, aunque tengan problemas, no se pelearán tanto. Y mi mamá últimamente siempre está sola en casa y se pone a pensar mucho. Si se muda a cuidar a Mateo y de paso discute un poco con tu mamá, para ella sería algo bueno.
¿Qué me importa si Teresa piensa tonterías? Pero tiene razón en algo. Clara y Teresa de verdad aman a Mateo. Y Clara es médica profesional. Si ellas lo cuidan, estaré más tranquila. Bueno, déjalas mudarse. Y veamos por 2 días. Pero si no funciona, tienes que hacer que se vayan las dos. Entendido. Ya hablé con Vale. Pueden quedarse. Pero no se peleen más. O se irán las dos, y les quitaré el derecho a ver a Mateo. Pia. Voy a recoger mis cosas ahora. Yo también. Yo también voy. ¿A dónde va? Hoy vine especialmente a buscarte. ¿De verdad no puedes ayudarme? No tengo 100 millones de euros, pero puedo pagarte el doble del precio de mercado. Piénsalo. No tienes 100 millones de euros. Bueno, la verdad, soy bastante comprensiva. Ya que eres la tía de mi hijo, no necesito tu dinero. Te representaré gratis. Mira, antes me dejaste en mal lugar. No necesito que te disculpes públicamente. Solo inclínate 2 veces. Si me satisface, te ayudaré. ¡Tú! Siento que Andrés dejó que Clara y Teresa se quedaran por motivos no tan puros. ¿Qué está mal aquí? ¿Y Mateo? Mateo dijo que hoy duerme con la abuela. Mañana duerme con la otra. Así podrá hacer que las dos se sientan felices. Si están felices, no te molestarán. Andrés, no me digas que las trajiste a vivir solo para hacer esto. ¡Andrés! ¡Eres un pervertido! Ven, Tuanzi, una cucharadita más. Ay, come un bocado grande. ¡Quedan! ¡No vas a parar! ¿Cuánto más va a comer Tuanzi? ¿Quieres que se ahogue de comer? Ay, alimenta a mi nieto. ¿A ti qué te importa? Tú. Además, esa comida que preparaste, pusiste sal como si no costara nada. Y ni siquiera te he dicho nada. Eso es para darle sabor. ¿Acaso sabes algo de cocina? Ay, he comido de todo en mi vida. ¿Esa es tu cocina? ¡Qué asco! ¡Ay! Si comes tanto, hazlo tú misma. ¡Esta es mi casa! ¡Ya no peleen! ¡Mamá ya llegó! Mejor me callo. El truco de Jiangno funcionó. Tuanzi se volvió el extintor de estas dos. La comida de Chenxing, sí que me gusta. Dongkai, eres un desgraciado. ¿Ya terminaste? Dongkai, eres un imbécil. Te la pasas saliendo con tu hijo solo para estar con esta perra, ¿verdad? Y yo que pensaba que al menos eras un buen padre. Ya querías divorciarte de mí, ¿verdad? Si quieres divorciarte, dímelo. Usas a tu propio hijo para engañarme. ¡Qué asco! Viendo a este niño, me dio pena por un momento. Vi en él a mi yo de antes. Shengya, hablemos. No somos tan cercanos. ¿De qué quieres hablar? Shengya, lo sé. Tú y Jiang Mo están peleados ahora. Pero claramente no te agrada Jiang Yuding. ¿Por qué la ayudas? ¿Ayudar a Patricia? ¿Cuándo diablos ayudé a Patricia? ¿Qué te dijo? Andrés tampoco quiere ayudarla. Los abogados que buscó los conozco bien. Si quiere ganar este juicio, sus posibilidades son casi 0. Pero un día, de repente me dijo que volviste y que sería su abogada. Mi abogado me dijo que en estos 2 años solo haces divorcios y ganas casi siempre. Si de verdad eres tú, me sugirió buscar a otro. No cree que pueda ganarte. Vale. La verdad, la empresa va a cotizar pronto y uno de sus proyectos clave se llama Familia Feliz.
Mi imagen es muy importante, no quiero que se vea afectada. Porque si eso pasa, las consecuencias serían muy graves. Ya lo hiciste. ¿Por qué crees que Patricia no le importa tu bienestar? Aunque tu empresa tenga problemas, es un problema tuyo. Pero... ¿acaso no conoces el carácter de Patricia? Cada vez que se enloquece, parece una loca. Una y otra vez, destruyó nuestro amor. Si no fuera por ella, jamás habríamos llegado a este punto. Por este matrimonio, de verdad, hice todo lo posible. Patricia dice que usaste a tu hijo para engañarla. ¿Es cierto? Lo adiviné. No usé a mi hijo para engañar. Seguro es un malentendido. Cuando Patricia tuvo el aborto, Carolina también renunció. Luego la vi en un centro comercial y era vendedora. Los clientes la maltrataban y ella sonreía. Me dijo que por su edad y como madre soltera no encontraba trabajo. Por culpa. Así que la recomendé a la empresa de un amigo. Para agradecerme, me invitaba a comer seguido. Al hablar, nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. ¿Sabes? Después de Patricia, cada momento con Carolina me parecía muy valioso. Y lo más importante, ella me admiraba mucho. Vale, ¿sabes? Mi hogar para mí era como el infierno. Estaba agotado. Luego, un día llovía mucho. Y me invitó a tomar té. Así que yo... Pero de verdad, nunca se me pasó por la cabeza usar a mi hijo. Pero tú conoces a Patricia, de verdad. Esa mujer es muy sensible. Así que... Carolina me sugirió salir con mi hijo para quitarle las dudas. Luego, noté que a mi hijo le gustaba más estar con Caro. Y su personalidad se volvió más abierta. Así que esa culpa desapareció por completo. Primero, dices que Lin Jiamei es una secretaria de élite. Entonces, con su capacidad, ¿cómo es que no encuentra trabajo? Ahora, no todas las empresas discriminan a las madres solteras. No es que no encuentre, es que no quiere buscar. Segundo, dices que tienen los mismos gustos. Pero olvidaste que fue tu secretaria. Sobre tus gustos, ella sabe mucho. Si por eso la defines como tu amor verdadero, es muy ridículo. Tercero, el aborto de Yang Yuting fue culpa suya. Pero, al final es tu esposa. ¿No la conoces? Sabes que es celosa. ¿Por qué dejaste que Lin Jiamei se acercara a ti en tu puerta? Además, ese día seguro vio a Yang Yuting. Lo hizo a propósito. Una mujer así, ¿no es más peligrosa que Yang Yuting? Todo lo que acabo de decir, puedes no escucharlo o no creerlo. Si quieres seguir, sigue. Pero debo recordarte que al usar a tu hijo como excusa para tu aventura, ya lo destruyeron. Yang Yuting lo odiará más y el vínculo madre-hijo ya lo rompiste. Hoy estoy dispuesta a hablar de esto. Por Jia Rui, que alguna vez me llamó tía. Creo que no debería ser su peón. Lo que debes hacer ahora no es preocuparte si tu matrimonio afectará a tu empresa, sino que ustedes, padres tan egoístas, deben salvar a su hijo. Entendido. Vale. ¡Don Ernesto! No apareciste antes ni después. Tienes que aparecer justo ahora. ¡Qué buen momento elegiste! Acabo de repasar tus pecados en mi mente. Y de repente apareces frente a mí. ¿De verdad quieres morir? ¿Qué? ¿De repente vienes a Bahía Azul? ¿Ya no quieres vivir? ¿María Eugenia te dejó venir? ¿Se divorciaron o ella murió? Vale, no digas eso. Al final, sigo siendo tu padre. Yo solo extrañaba a ti y a Sebas. Sé que Sebas trabaja en este bufete, así que vine a verlo. Y me he quedado esperando aquí. ¿Ahora que te mueres vienes a buscarnos? No. Vale, dime dónde está Sebas. Llévame a ver a Sebas. ¿Sí? No tienes que verlo antes de morir. Dime dónde estarás enterrado, y yo lo llevaré a verte. Vale, te lo ruego. Vale, llévame. ¡Suéltame! Hermana. ¿Estás bien? Hermana, ¿quién es este viejo? ¿Por qué te agarró? ¿Llamó a la policía? Sebas. Soy papá. Sebas. Soy papá. Soy papá. Lo sé. Vi tus fotos. Tu cara. Nunca la olvidé. Desapareciste 20 años. ¿Por qué vuelves de repente? Yo... Mírate ahora.
No te fue muy bien estos años, ¿verdad? Antes, mi hermana y yo te necesitábamos y no viniste. Ahora que ya no te necesitamos, vienes cuando estás viejo. ¿Acaso quieres que te cuide en tu vejez? Sebas, papá, no. No insultes la palabra papá. Lo que le hiciste a mi hermana. ¿No lo olvidaste? ¿Cómo tienes el descaro de volver? Don Ernesto, escúchame bien. Primero, no tenemos a un padre como tú. Segundo, no sueñes. No te cuidaré en tu vejez. Tercero, pagaré la pensión que debo. Y no te daré ni 0,1 euros más. Cuñado, iré a la reunión solo. Llévala a casa primero. Vamos. Don Ernesto, olvidé decir algo. Cuando te dé la pensión, toma el dinero y lárgate. No vuelvas a aparecer frente a mi hermana. No la busques por ningún motivo. Si no, mataré a mi propio padre. ¡Sebas! Señora, tengo que decirle algo. Don Ernesto regresó. ¿Qué dijiste? Exige que Vale y su hermano le den pensión. Además, quiere que Sebastián se vaya con él. Dice que necesita que su hijo lo cuide. También dijo que María Eugenia es buena y que cuidará bien a Sebastián. Y quiere que Sebastián la llame mamá. ¿A dónde va? Voy a destrozar a ese desgraciado de don Ernesto. ¿Mal humor? Dame. Toma esto. Quiero cerveza. Déjame. Sobre lo de don Ernesto, le dije a tu mamá. Dijo que irá a destrozarlo. Si se encuentran, habrá muertos o heridos. Te encanta ver el caos. Al fin y al cabo, su padre. No es bueno que ustedes peleen. Pero tu mamá sí puede. Lo que haga tu mamá se lo merece. El que maltrata a su mujer no prospera. Esa frase tiene su razón. Clara, ¿podrá encontrar a don Ernesto? Viajó desde lejos para buscarles. Seguro tiene una razón. Si no consigue su objetivo, no se irá tan fácil. Además, él ni siquiera sabe dónde viven. Su única opción es el bufete arriba azul. Ya le vi las instrucciones. Si va a buscarles, la recepcionista hará todo para retenerlo. Entonces, llevaré a mamá. La verdad, hoy estoy de mal humor. No es solo por don Ernesto. También por Gabriel. ¿Gabriel? Vi a Carlos y al niño. ¿Por qué no ayudas a Patricia, aunque la odies tanto? Al final es tu hermana. ¿Crees que Patricia debería divorciarse? No me preguntes, es su asunto. Bien. ¿Bien? Si no hablo, ¿no preguntas? Ya te dije. Para mí, tú eres lo primero. Si quieres hablar, te escucho. Si no quieres, no preguntaré. Ya que quieres beber, te acompaño. Jefe, ese don Ernesto que mencionó llegó. Bien, tráelo. Sí. ¡30 años! Un respetable profesor universitario. Y ahora te ves tan miserable. Y por un hombre como tú, torturé a mi hija más de 20 años. Eres un desgraciado. ¿Por qué volviste? Me arruinaste la vida y la de Vale. ¿Sabes que por ti casi arruino a Vale, a nuestra propia hija? ¿Lo sabes o no? Te voy a matar. Señora, si sigue así lo matará. Pero te odio con todas mis fuerzas.
Arruinaste a nuestra propia hija. Acaban de llevar a don Ernesto en ambulancia. ¿Quieres ir a ver su estado? ¿O quieres que yo vaya a grabarte un video? Gracias por el video. Pero si de verdad tienes tiempo, ve a preocuparte por tu estratega. Tiene muchos problemas en casa y necesita tu apoyo. ¿Estratega? ¿Qué estratega? Julia me dijo que hace poco escuchaba que Manuel te llamaba. Y calculando las fechas, tu inteligencia emocional. Parece que fue justo entonces cuando apareció. Andrés, ¿necesitas una estratega para esto? Eres un inútil. ¿Aló? Tía, ¿me compras una botella de agua? Cuando Shen Deshan se fue con su amante, yo también agarré la ropa de Chen Qin, temiendo y asustada, como si el mundo me hubiera abandonado. Tía. ¿Tienes hambre? Sí, quiero comer. Vamos. Come despacio. No te atragantes. Toma agua. ¿Por qué estabas ahí hoy? Ayer, mamá vio a papá llevarme a comer con la tía Lin. Al volver, me empezó a pegar. Dijo que me mataría. Me dolía mucho, así que mientras bebía, me escapé a escondidas. No tengo dinero ni teléfono. Solo sabía que la casa de la abuela estaba cerca, así que estuve por ahí. ¿Cuándo te escapaste? Anoche, cuando mamá se emborrachó. Escapaste anoche, ya son las 3 de la tarde. Xiao Yuting aún no se da cuenta de que su hijo no está. Así que ibas a buscar a tu abuela. Mamá dijo que la tía vive con la abuela. Quería buscar a la tía. ¿A mí? ¿Para qué me buscabas? ¿Me buscabas? ¿Qué necesitas? Mamá y papá se van a divorciar. Mamá dice que eres muy capaz, pero no quieres ayudarla. Te lo ruego, ¿puedes ayudar a mamá a que se divorcien? ¿Quieres que se divorcien? Mamá no es feliz nunca. Pelean cada vez que se ven. Y si no se ven, pelean por teléfono. Entonces, si se divorcian, ¿te quedarás con papá? Desde pequeño, mamá siempre estuvo conmigo. Papá siempre está ocupado. Yo también pensaba que lo estaba, pero no tiene tiempo para mí. Pero sí para la hija de la tía Carolina. Seguro prefiere a esa Sofía. Con Sofía, seguro ya no me necesita. Aunque mamá no me quiere. Si se divorcian, mamá solo tendrá a mí. Tu papá dijo que te gusta la tía Carolina. ¿Te gusta? No me gusta. No llores. Come. Oye, llama a Carlos Domínguez y que traiga a Carolina Torres al café junto al bufete Río Azul. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nada, hablamos luego. Ya. Además, trae a Patricia Rivera. María Valentina, si ya no quieres ocuparte de Patricia Rivera, no tienes que hacerlo. No te hagas daño por mí. Te crees mucho. ¿Por qué haría yo eso por ti? Si de verdad crees que sufro. Dame pronto el acuerdo de divorcio firmado. Te lo agradeceré. ¿Verdad? No te atendí bien anoche. Me esforzaré más esta noche. Patricia aún no llega. No, Wendy. ¿Qué quieres decir? No, hoy solo llamé a Caro para hablar con ella. Y luego quiero que convenzas a Patricia de que no se divorcie de mí por ahora. Si quieres el divorcio, siéntate. Aún no se han divorciado. Alguien sin estatus como tú es peor que una concubina. Solo eres un amante. Ellos discuten asuntos de familia. No tienes derecho a escuchar. Espera afuera a que te llamen. Licenciada Valentina, ¡se pasó! Carlos, ¿crees que tiene derecho? Si crees que sí, Patricia tiene que divorciarse. O mejor, ¿hablamos mañana en tu oficina? No, María Valentina, ya no estamos en la antigüedad. No hay concubinas ni amantes. ¿Qué? Sal por ahora. Carlos, lo que te dije ayer,
Parece que no te importó. Al final no fuiste a ver a Gabriel. No te importa en absoluto si Patricia lo golpea, ¿verdad? No es así. Iba a ver a Gabriel. Pero Caro me llamó. Dijo que Sofía desapareció. Así que fui a buscarla primero. Qué casualidad. ¿La encontraste? La encontramos esta mañana. Y luego iba a ver a Gabriel, pero Andy me llamó, ¿no? ¿Y Gabriel? Debe estar en casa. Anoche bebí mucho. Me quedé dormida en el salón. Olvidé ir a ver a Gabriel. Dong-hae, al final te divorciarás. Solo esperas que la empresa se cotice, ¿verdad? Sí. Entonces firma esto. Su divorcio no irá a juicio. Solo nosotros 4 lo sabremos. Primero firmen el divorcio. Cuando usted lo considere, lo harán público. No es mi culpa que me engañara. ¿Y tengo que pensar en él? Pues quiero que vaya a juicio. Desde pequeño, mamá siempre estuvo conmigo. Papá siempre está ocupado. Yo también pensaba que estaba ocupado, pero no tiene tiempo para mí. Pero sí tiene tiempo para la hija de la tía Lin. Seguro prefiere a esa niña, Shanshan. Ya que tiene a Shanshan, seguro ya no me necesita. Aunque mamá no me quiere, si se divorcian, mamá solo tendrá a mí. Anoche lo golpeaste tan brutalmente. Y él salió a buscarme para pedirme ayuda. Él es muy pequeño. No tenía dinero. Es tímido e inseguro. Si no lo hubiera encontrado en la calle, Yang Yuting, tal vez para siempre, habrías perdido a tu hijo. Tu matrimonio falló por tu culpa. No pudiste retener a tu esposo, porque no fuiste capaz. Dong-hae te engañó primero y usas a Jia Rui como escudo. Tienes que ver qué es lo importante. Además, ¿recuerdas que tras tu último aborto, qué te dijo el doctor? Dijo que tus posibilidades de embarazarte son muy bajas. O sea, Jia Rui podría ser tu único hijo en la vida. ¿De verdad quieres destruirlo? Firma. Desde hoy, vuelve a casa. Sé que Dong-hae fue infiel. Siempre apoyé el divorcio de Yuting. Pero este matrimonio no puede terminar. Shunjian, ayuda a convencer a Yuting. Se ha encerrado en su cuarto todo el día. Te lo ruego. En estos años de matrimonio con Dong-hae, siempre fuiste tú quien lo perseguía. ¿No estás cansada? Mamá, ve a descansar. ¿Quieres que Dong-hae se arrepienta de divorciarse? Con el estatus de Dong-hae, no le faltan chicas jóvenes y hermosas. Si fuera un patán, no habría elegido a una amante como Lin Jiame. Perder ante una mujer así, debes reflexionar. Si no entiendes tu problema, mírame a mí. Antes, con tu hermano, fui humilde y apasionada. Pero siempre me ignoró. Parecía protegerme en público, pero en privado era muy rudo y siempre me alejaba en problemas. No te alejé, solo. ¿Me dejas hablar? Perdón. Algunos hombres son patéticos. Cuando le das todo de ti, no te valora, pero cuando te decepcionas y lo dejas, te persigue a todas partes. Me está insultando indirectamente. Pero si aún está enojada, significa que no se ha rendido. Es bueno. Si al dejar a Jiang Mo me hubiera rendido y dejado caer, él me habría despreciado. Si ahora no quiere divorciarse, es porque soy excepcional. Dong-hae le gusta a Lin Jiame, una mujer como ella, porque es independiente y muy capaz. En fin, las mujeres debemos ser independientes y tomar el control. Aunque no vuelva, cuando se vuelvan a ver, te respetará más. Igual que yo. Conoces a Qingshan, ¿no? Ahora me persigue a todas partes. Como yo. Conoces a Qingshan, ¿no? Ahora, ¿no me persigue a diario sin parar? Ya decidí. Usaré mis ahorros para abrir un salón. Volveré a mi trabajo y lo haré bien.
¿Qué pasa? ¿Qinshan te buscó de nuevo? Sí, a diario. El gran abogado Chin está tan libre hoy que me invitó a un café. El padre de Su Wenyao sufrió un infarto y falleció. Aún no se enfría su cuerpo. Y de repente aparece Su Hao, su hijo ilegítimo. Ya lo sabías, ¿verdad? Jiang Mo es su asesor legal. Zhu Wenyao ya los contactó. ¿Qué? ¿También quieres meterte? El abogado del hijo ilegítimo soy yo. ¿Así que viniste a espiar al enemigo? Sé que con Su Wenyao y su hermana son muy cercanos. Pero esta vez debo ganar a Jiang Mo. Es una gran oportunidad. Te juro que no haré trucos. Vamos a competir limpiamente. No te enojes conmigo. A quien representes es tu decisión. ¿Por qué me enojaría? Pero ya que se enfrentarán, ¿por qué no apostamos? ¿A qué apostamos? Si ganas esta vez, cumpliré un deseo tuyo. Pero si pierdes, no me sigas como una lap apegado a mí. Busca a una chica que te quiera. Bien. Dijiste que si gano, cumplirás un deseo. Mi deseo es que te ayude a ti y a Jiang Mo con el divorcio y te cases conmigo. ¿Aló, maestro? Shanyan, Jiang Mo tuvo un accidente. ¿Aló, maestro? María Valentina, Andrés tuvo un accidente. ¿Qué dijo? Maestro. Maestro. Andrés. Andrés. ¿Está bien? ¿Qué pasó? De camino al bufete, se pinchó la rueda. Bajé a revisar y Andy estaba hablando por teléfono. De repente, un auto negro aceleró hacia él y lo atropelló. Tranquila. Antes de la cirugía, los médicos ya lo revisaron. Debería. ¡Debería! ¡Es no estar seguro! ¿Y el conductor? Se fue, pero ese hombre lo hizo a propósito. Mañana es el juicio. Y hoy le pasa esto a Andrés. Dígame, ¿fue ese bastardo, Martín Herrera? Es imposible. Si fue Martín, no se lo perdonaré. No hay prisa. Lo más importante ahora es Andrés. Tío David, ¿cómo está Andrés? No hay daños internos, solo que su pierna derecha está grave. Claro, es temporal. La cirugía salió bien. En una semana le haremos a Andy una cirugía menor de ligamentos. Con buenas terapias se recuperará por completo. Bien. Si pide algo, complázcalo. Si está bien, su cuerpo sanará más rápido. María Valentina, mañana es el juicio. Andy seguro no podrá ir. Iré a pedir un aplazamiento. Vuelvo luego. Bien. Cuando mirabas la luz del quirófano, ¿tenías miedo? ¿Pensabas que si no salía? ¿Qué harías? Si hasta morir no te escuchó perdonarlo, ¿te arrepentirías de no haberlo perdonado antes? ¿Verdad? ¿Crees que en estos años nunca te buscó? Pero yo sé cuántas veces me arrastró a buscarte. Yo... Entonces, ¿por qué si vino tantas veces, nunca me vio? Porque no se atrevió. Temía que al verte no pudiera evitar querer llevarte. Él te amaba demasiado. Que te dejara ir no fue por no amarte, sino porque no quería que en esa casa sufrieras más.
Al irte, él desarrolló una grave enfermedad mental. Pero él nunca te lo dijo. Se cargó con todo. Inocentemente, creyó que si arreglaba todo, podría traerte de vuelta. Así que, Shen-Yen, no esperes a perderlo para arrepentirte. Aunque suene cliché. Pero de verdad, no esperes a perderlo para arrepentirte. Quédate con él. ¡Llamo! ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No me lo dijiste! ¿Por qué? ¡Llamo! ¿Por qué? Shuya. Llamo, despertó. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Despertó! Por ahora, está estable. Puede estar tranquila. Gracias, doctor. Descanse bien. El tío Dai dice que tiene suerte. No moriré. Tú y Tuanzhen me esperan. ¿Cómo podría morir? ¿Quién te espera? Qué iluso. Aunque no podía abrir los ojos, pero te escuché. Si despertaba, ¿me perdonarías? No es cierto, a menos que tengas pruebas. Si no, solo estás inventando. ¡Estás vivo! ¡Qué bien! La persona no creo que haya sido Chu Hao. Qingshan, fuera del caso. Creo que somos amigos. Por eso espero que me digas la verdad. Lo juro, jamás te diría una mentira. Entonces parece que sabes quién lo atropelló. Ayer recibí del tribunal la notificación de la prórroga. Así supe lo de Yang Mo. Al principio, yo también pensé que Chu Hao era el principal sospechoso, pero no cuadra. Ya le había prometido a madre e hijo que los ayudaría a conseguir la herencia. El juicio era al día siguiente. ¿Por qué Chu Hao de repente conduciría para atropellarlo? Es obvio que no tiene sentido. Pero, la verdad, el accidente de Yang Mo fue un acierto. Menos mal que está aquí. Menos mal que no hubo juicio. Menos mal que yo. Di otra palabra de menos mal y verás. Te voy a abrir la cabeza para que también te acuestes. ¿No tienes corazón? Aún no despierta y ya te ríes de su desgracia. Viniste ni siquiera con fruta, a ver un enfermo con las manos vacías. ¿No te da vergüenza? Lárgate. ¡Fuera! Escucha, con nuestra amistad, ¿para qué fruta? Que no traiga fruta demuestra que somos cercanos. Y cuando digo que el accidente de Jiang Mo fue bueno, es porque... ¡Ah! ¡Estás loco! ¿No quieres tu pierna? Casi te toca la mano.
No me aguanté. El cojo ve muy bien. El tío Dai dijo que no debo enojarme o no me recuperaré. Con él aquí estoy de mal humor. ¿Puedes echarlo? Dios, este hombre no sabe coquetear. Me da mucha escalofrío. Puedes no darme asco. Hablas de forma cursi como una mujer. ¡Lárgate! ¡Fuera! Si me voy de verdad, te vas a arrepentir. Llamo, te diré la verdad. Ambos fuimos usados. Si hay juicio, nuestra reputación en el bufete se arruinará. ¿Qué quieres decir? 朱文耀 tiene un tío llamado Zhu Hongxue. Normalmente parece un hombre muy honesto y bueno. Y es quien más se preocupa por Zhu Wenyao. ¿Quieres decir que Zhu Hongxue mandó a Zhu Beixiang a Jiangmo? Genial, abogada Sheng. Ese viejo normalmente parece un hombre decente, pero en realidad es un viejo zorro. Y este Chu Hao ni siquiera es el hijo ilegítimo del abuelo Chu, sino el hijo de Chu Hongxue. El auto que te atropelló es el que Chu Hao compró hace 2 días. Ahora ya sabes por qué te atropellaron, ¿no? Xiongye, Sally llama a Zhu Wenyao. Dile que venga al hospital. ¿Qué? ¿Me quieres echar? ¿Ustedes dos tienen secretos? No es eso. Viniste a propósito a decirme esto, solo para recordarme que ayudarás a Zhu Hongxue. En cuanto al caso que Zhu Hongxue y Zhu Wenyao se enfrentan, es interesante. Seguro que ayudarás a Zhu Wenyao. Y si quiero ser tu rival, solo me queda ayudar a Zhu Hongxue. Gracias. ¿Por qué me agradeces? Si quieres ayudar a Zhu Hongxue a tomar el poder, no me importa. Pero las pruebas de mi accidente no las toques. Cumple con tu ética profesional o la asociación te investigará. No te creas tanto. ¿Quién por ti arruinaría su futuro? A menos que me cedas a Shang Yang. Entonces, podría considerar sacrificarme. ¿Qué tonterías son esas? Estos dos, ¿qué charla en clave tienen? Qingshan, ayudando a Zhu Hongxue, ¿qué significa? ¿Me espías? Tú no dijiste que no escuchara. ¿Cómo es eso espiar? Ustedes dos, ¿qué misterio tienen? ¿De verdad quieres saber? Sí. Entonces, dame la sopa. ¿No te la estoy dando? No así. Tú primero. Dámela de boca. Entonces, no digas nada. ¡Qué exigente! Preguntaré a Qingshan. Qingshan me trata muy bien, me responde todo y me da lo que pido. ¿Te aplaste la pierna? ¡Llamo al doctor! Xiongye. Xiongye. Doctor. Doctor. Despertó. Acabo de revisarla. No es nada grave. Felicidades, está embarazada. ¿Embarazada? Sí, está embarazada. Últimamente, en el hospital, cuidar a su esposo la agotó. Usted debe descansar más. Doctora, sobre mi embarazo. No se lo diga a mi esposo aún. Oh, pie. Xiaomo. Dr. Dai, tu esposa está embarazada. ¿A dónde podría ir un cojo? ¿No estás cómodo en la cama? Como tardaste, quería buscarte. Perdí el equilibrio y me caí. Amor, el doctor Dai dijo. ¿Te golpeaste la pierna al caer? ¿Quieres que te revise un médico? No, estoy bien, de verdad. Ya. Mientras estés bien,
Jiangmo, tengo algo que decirte. ¿Qué querías decirme? El caso de Chu Wenyao, ¿qué tan seguro estás? 100%. Oh. Siendo así, no tendré que preocuparme. Cuando salgas del hospital, nos divorciaremos. El plazo de un mes ya expiró. No hemos cambiado de opinión. Es hora de volver a Changning. Divorciarnos ahora no es el momento. ¿Y si te quedas embarazada? ¡No! No estoy embarazada. No pienses tanto, Jiangmo. Firmaste un compromiso. Dijiste que en un mes. Dame un poco más de tiempo. El tío Dai dijo que el accidente me golpeó la cabeza. No soporto la palabra divorcio. Me da jaqueca. ¿Cómo van los documentos? En 2 semanas ya reuní todas las pruebas. El Grupo Herrera, en 2 días, tendrá una junta. Esta vez haremos un teatro para don Manuel. No eres su abogado. ¿Y quieres que te acompañe? Si no fuera por los rumores de que no nos llevamos bien, que corrieron estos 2 años, don Manuel no me creería. Él me usa como peón. Así que seré más sucio que él. Además, puedo ganarte cuando quiera. No hay que abusar de un cojo. Esta vez, unámonos contra el enemigo. Vale. Hace poco, don Ernesto regresó. Lo vi. Ha sufrido mucho estos años. Fue mi culpa. ¿Me puedes perdonar? Nosotras. Así está bien. Mejor así. Sebastián me dijo que piensas en su boda. Te aconsejo que, ya que tu matrimonio fracasó, no te metas en su vida. Déjale decidir. Si de verdad te preocupa, yo lo vigilaré. Estos días, gracias por cuidar a Mateo. Bien, entiendo. Voy a cocinar. Vale. Tu papá sabe que se equivocó. Te pido perdón. Ya pasaron tantos años. Te ruego que me perdones, ¿sí? Vale. Suéltame. Don Ernesto, suéltame. ¡Suéltame! ¡Mamá! ¡Mamá! Ay, Mateo, no te muevas. ¿Qué condiciones quieren? Haré lo que me pidan. Solo no lastimen a mi hijo. Qué sensata eres. Yo pensaba que me darías un sermón y lastimaría a tu hijo sin querer. Apaga tu celular y dáselo a tu papá. No es el lugar para hablar. Hablemos en otro lado. Vamos. Don Ernesto, No me importa cómo te aliaste con Natalia. Pase lo que pase hoy, haz una llamada por mí ahora. Lo que pasó antes, lo dejaré pasar. Vale, tu papá no tuvo opción. Pero tranquila, a Mateo y a ti no les pasará nada. La licenciada Campos solo quiere hablar. Creo que olvidé las llaves. No las pierdas. ¿Aló? El número marcado está apagado. Está apagado. ¡Ya! ¡Shangdosha! ¡Eres una bestia! ¡Vuelve aquí! ¡Shangdosha! ¡Vuelve aquí! ¡Shangdosha! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Un taxi! ¡Rápido! ¡Pare! ¡Rápido! ¡Siga ese auto! ¿Aló? Llamó. Pasó algo con Sheng Yan. ¿Qué? ¿Dónde están?
Despacio, despacio. Ay, suave. ¡Mamá! ¡Mateo! ¡Mateo! Mary, ¿Qué quieres? Te daré lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer para que nos dejes ir? Te lo diré cuando termine. Como me hiciste obedecer, hazle obedecer ahora. Si una mujer pasa por esto, seguro obedecerá. Es una oveja gorda. Conquístala. Y tendrás un cajero automático. ¿Andrés Rivera se vengará de mí? Tranquilo. Una vez que pase por eso, lo guardará para siempre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Suéltame! ¡Vale! Dijeron que solo querían dinero. ¡Les dimos el dinero! ¡Deben soltarla! ¡Don Ernesto! ¡Eres un animal! ¡Entrégame a Vale y a Mateo! ¡Maldito desgraciado! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¿qué hace Clara aquí? Sal y llévatela. Lo que pasó aquí, no lo cuentes. Si no, te irás a la cárcel. ¡Tú! Me tendiste una trampa. Ese día bebí mucho. ¡No hice nada! La policía no te creerá. Si no quieres pasar el resto de tu vida en prisión, llévatela ya. Yo... ¡Ernesto! ¡Ernesto! Clara, no entres. ¡Escúchame! ¿Dónde están Vale y el niño? ¿Dónde las escondiste? ¡Habla ya! ¿Dónde la escondiste? María Valentina. María Valentina. ¡Habla! ¡Dime! Bruno noqueó a Mateo. Quería salvarlo, pero llegué tarde. Bruno se llevó a María Valentina al segundo piso. No pude detenerlo. Cuida a Mateo. Sí, sí, sí. Está arriba, en el segundo. La esposa importa más que el hijo. María Valentina. María Valentina. ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy Andrés Rivera! Soy yo. Me rasgó la ropa. Pensé que volví al pasado. Cuando Clara me encerró con ese hombre. Andrés, el accidente de tu hermano, de verdad no fue a propósito. No fue a propósito. No quise hacerlo. No quise. No me culpen. María Valentina, nadie te culpa. No te culpes. No temas. Te llevo a casa. ¡María Valentina! La policía se llevó a Tien Runan y a los demás a interrogarlos. Tuan-se está bien, solo se asustó. Ya está dormido. Amor, perdón. No pude protegerte. Estoy embarazada. Uy, casi pierdo al bebé. Lo sé, perdón. ¿Sabías que estaba embarazada? ¿Por qué no me preguntaste?
Si lo ocultaste, seguro tenías tus razones. Respeto todas tus decisiones. Si quieres volver a Changning, iré a Changning contigo. Mientras no me dejes, haré lo que sea. ¿Aún recuerdas que te hablé de la casa de tu hermano? Antes, saber que le gustabas. Lo escuché por otros, pero hasta que fui a esa casa, me di cuenta de que no te merecía. No me atreví a llevarte, ni a dejar que vieras a tu hermano tan apasionado. Tenía miedo de que me compararas con él. Pero ahora quiero llevarte a verla. Ese día, cuando me diste el collar de tu hermano, ¿de verdad planeabas dejarme? ¿Cómo podría dejarte? No podría vivir sin ti. Pero al ver estas fotos en la pared, me di cuenta de lo idiota que soy. Estaba loco de celos, pero me odiaba a mí mismo. Temía que mi amor no fuera suficiente. Temía no ser digno de ti. ¿Sabes qué fue lo último que me dijo la abuela antes de morir? Dijo: Shenyao, si algún día, después de torturar a Jiang Mo, él te siga amando, te pido que le des otra oportunidad. Shenyao, sin ti, yo solo no sé cómo vivir. Te lo ruego, no me apartes más, ¿sí? Sí. Este anillo lo guardé cerca de mi corazón y lo llevé 3 años. Cada minuto, cada segundo soñaba con volver a ponértelo. Abogada Sheng, ¿estás dispuesta a terminar nuestro periodo de separación? ¿Estás dispuesta a darme otra oportunidad para ser tu esposo de nuevo? Señor Jiang, esta abogada acepta su apelación. Qué hermosa estás hoy. Fue mi culpa. Ahora que te veo tan feliz. Yo. Ya pasó. Hoy es un gran día. No hablemos de eso. Está bien. Así es. Cuñada, hoy solo hay que estar felices. Felices. Vale, también te agradezco. Gracias por no abandonar a nuestra familia. Tranquila. Si en el futuro Andrés te molesta o te enoja, no tendrás que hacerlo tú. Yo lo golpearé primero. ¡Mamá! Siempre estaré de tu lado. Lo dijiste tú, mamá. No te arrepientas por tu hijo. ¡Ya! Tranquila. María Valentina, tía, hoy te ves hermosa como una hada. Gabriel está cada vez más guapo. María Valentina, este agradecimiento te lo debo hace mucho. Si no me hubieras aconsejado, ahora seguiría siendo una mujer amargada y desquiciada. No solo me ayudaste a ganar el juicio, sino que me devolviste mi dignidad. Y lo más importante, también salvaste a Gabriel. Gracias, María Valentina. ¡Felicidades! Pagaste el doble por los honorarios. Que tengas lo que tienes hoy es por tu propio mérito. Escuché que la jefa Rivera abrirá otra sucursal de spa. Claro, para una mujer, lo que importa es ganar dinero. ¡Soy el tío! ¡Soy el tío! ¡Soy el tío mayor! ¡Yo soy el tío mayor! ¡Soy el tío mayor! ¡Yo soy el tío mayor! ¡Soy! Ven, Mateo, dime, tío mayor. En este paquete del tío mayor hay una casa completa, una villa en Puerto Sol. Dime, tío mayor, y esta casa será tuya. Manuel, eres un cerdo. No compres a mi sobrino. Sangre llama a sangre. Soy de sangre. Ven, Mateo, dile quién es el tío mayor. Él solo es el tío menor, ¿verdad? Tío menor. Soy el hermano de María Valentina. Yo soy el tío mayor. ¡Soy el tío mayor! Pero el tío Leo dijo, te es mi padrino. Un padrino es más cercano. ¡Está hablando basura! Estos dos, ¿quién está hablando mal de mí? Venga, cuñada, sentémonos. María Valentina, ¡felicidades! Te presento a mi esposa. Es más dulce que tú.
No. Hay mucha gente mirando. Dame un respeto. Licenciado Guzmán, ¿y el regalo? Claro que sí, excepto Patricia Rivera. Yo di el mayor. Si perdí, al menos lo hice con dignidad. Vamos. Queridos invitados, la ceremonia comienza. ¡Que ingrese la novia! Creí que nuestro amor era una desgracia. Sufrí abandono, traición, desesperación y malentendidos. Pero no imaginé que tras las espinas habría flores por doquier. María Valentina, antes era, en el amor, un cobarde, un imbécil que huía, que te hizo sufrir tanto, que te dejó sola en la oscuridad, dar 99 pasos. Hasta que te perdí, me di cuenta de que al perderte, perdí todo mi mundo. Desde hoy, te prometo que cada paso será hacia ti. Seré tu mayor apoyo y siempre te protegeré. María Valentina, te amo. Por toda la vida, hasta la muerte. Señor Rivera, por el resto de la vida, un placer colaborar. Pía. ¡Qué pareja tan linda! ¡Qué felices! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Acérquense un poco al centro! ¡Sonrían más! ¡Listos! ¡Vamos! Contaremos de 3 a 1 y griten ¡Felicidades! Bien, listos. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Felicidades!